Hacer la colada era una faena dura que tradicionalmente las mujeres ejecutaban a mano a la orilla de los ríos, de rodillas, enjabonando y restregando las telas mojadas sobre piedras o sobre tablas de lavar. A partir de mediados del siglo XIX, en un clima de mayor sensibilidad por la higiene y la salud pública, en nuestros pueblos empezaron a proliferar los lavaderos municipales, edificios cubiertos dotados de pilones donde se embalsaba el agua procedente de alguna fuente o acequia. Las mujeres que se congregaban allí para lavar aprovechaban el rato para ponerse al día sobre las novedades del pueblo o del barrio, se contaban confidencias o historias, cantaban y pues también en ocasiones seguramente se pasaban un buen rato, se divertían. En esa convivencia se fraguaban vínculos entre ellas. Sobre los lavaderos como espacios de socialización femenina del mundo rural, vamos a hablar en los próximos minutos en esta sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre como copresentador. Juan, ¿qué tal, Gabón? Gabón, Eva. Creo que es la primera vez que te presento como copresentador, que es lo que eres. Sí, la primera vez en 16 años, lo cual te agradezco. Algún día tenía que ser. Lo cual te agradezco, Eva. Fíjate que es un tema que vamos a tratar hoy que aúna la historia, la antropología, la sociología, la cultura popular, como no, incluso el patrimonio, que alguna cosilla tendremos que decir al respecto. Y lo vamos a hacer con Beatriz Gallego Muñoz, que ella es historiadora y antropóloga, compañera de Eusko Ikaskuntza, socia, por tanto, con cuyo apoyo, con apoyo de la sociedad, realizó ya en el año 2010 una primera investigación titulada Lavaderos, un espacio de sociabilidad femenina, su importancia en el mundo rural alavés. Y desde entonces, que pues ya han llovido, son 16 años, a lo largo de estos años ha impartido numerosas charlas y ahora prepara una monografía sobre este tema que próximamente verá la luz. Beatriz, Gabón, bienvenida a esta tu casa. Hola, Gabón. Juan, Gabón. Cuéntanos primero, Beatriz, ¿cómo te surgió la idea de abordar esta cuestión y qué metodología seguiste? Porque tengo entendido que pudiste recoger testimonios de boca de las últimas generaciones de mujeres alavesas que conocieron los lavaderos aún en uso, vamos, que fueron protagonistas de esta sociabilidad femenina. Yo creo que venía un poco de una curiosidad. Estéticamente me parecía que eran edificios bonitos, interesantes, evocadores de alguna manera. Creo que eso fue lo que despertó la curiosidad. Y también el hecho de verlos siempre en silencio y de preguntarme pues cómo serían cuando tenían usuarias, pues no sé, hace 70, 80 años, cómo podía ser el ambiente en esos lugares, ¿no? Y en cuanto a la metodología, lo que hice fue pues una combinación de bibliografía, de búsqueda de documentación y, como decías, sobre todo intentar basarme en la medida de lo posible en testimonios orales de sobre todo de aquellas mujeres que los habían conocido, que habían acudido allí pues como usuarias y también indirectamente me llegaron pues otros testimonios de hombres que los habían visto en uso, aunque nunca habían estado lavando en ellos, y de niñas que habían acompañado a sus madres. En tu estudio señalas que la construcción de lavaderos públicos refleja un cambio de mentalidad. Ayúdanos a entender la importancia que pudieron tener en su momento, en el siglo XIX. La construcción de lavaderos, la generalización, se inserta en un marco de unas ideas en las que cada vez cobra mayor importancia la idea de que había que prestar atención a la limpieza, ¿no? A la higiene en diferentes variables. Y quiero decir, la higiene corporal, pero la higiene de los alimentos posteriormente y sobre todo, no fue algo de repentino, ¿no? Pero la calidad del agua, la calidad del aire empezaron a cobrar importancia. En el siglo XIX, por ejemplo, hay fruto de este tipo de ideas que ya venían de antes, se van, por ejemplo, experimentando con la construcción de cementerios, alejarlos de lo que eran las iglesias, sacarlos fuera de los pueblos, derribar murallas dentro de las ciudades, por ejemplo, también, o activar obras de canalización, de saneamiento. Todo eso forma parte de una nueva forma de mirar pues algo que hoy entendemos como salud pública, ¿no? Y dentro de eso, pues también prestar atención a las fuentes, a los lavaderos, a los abrevaderos y a las correctas canalizaciones y evacuaciones de esas aguas. El higienismo. Eso es, ¿no? Que al final son, es darse cuenta de que hay diferentes elementos que confluyen en que pues una enfermedad se pueda propagar más rápido o más despacio, en poder poner medios para que eso no suceda. Y en que la calidad de la vida de la gente pues fuera mejor.
Efectivamente, los lavaderos de alguna manera concentran parte de esas ideas, pero bueno, no son el único exponente, ¿eh? Forman parte de pues una corriente que venía ya de atrás y que se va sobre todo puliendo a lo largo del siglo, y pensemos en las epidemias que hubo, por ejemplo, pues de cólera y de otras enfermedades que realmente pues fueron un reto para la población y para las autoridades del momento, ¿no? Y había que emprender medidas. Muchas de estas informantes que dices que has entrevistado, que tuviste ocasión de entrevistar, te contaban que, bueno, lo que decía antes Eva, que el trabajo era duro, pero también asociaban ese recuerdo con buenos ratos pasados, incluso con un ambiente agradable que se creaba entre las mujeres lavando. Sí, efectivamente, eso es algo que me llamaba la atención, ¿no? Porque es verdad que luego los recuerdos de cada quien pues pueden depender de muchos factores, ¿no? Y habrá quien los recuerde pues incidiendo más en la dureza o incidiendo más en los buenos ratos. Eso es muy personal al final, pero es verdad que de una manera general había una clara diferenciación entre este tipo de recuerdos. Cuando preguntabas, ¿cómo era lavar? Pues era durísimo, porque pues eran malas posturas, era humedad, pensemos además igual pues mujeres ya con cierta edad, que a lo mejor también tenían pues algunas enfermedades, pues tenía que ser muy, muy ingrato, y creo que no podemos ni hacernos la idea, ¿no? Pero es verdad que frente a esa situación, cuando preguntaba por el ambiente, pues no recordaban, o sea, lo recordaban como un lugar donde, bueno, pues sin más estaban, o donde incluso recordaban haber tenido pues buenas conversaciones, un momento de encuentro, y yo creo que en algunos casos también me llegaron a contar pues que era una manera de salir de casa, ¿no? De estar fuera de casa, de estar con otra gente, pues porque depende a lo mejor de las condiciones de vida que tenían. Si vivían en un sitio un poquito aislado, pues bueno, creo que podían echar de menos esos ratitos de encuentro. Las niñas que acompañaban a sus madres y a sus hermanas mayores al lavadero entraban en contacto pues con la comunidad de mujeres adultas de su pueblo, de su barrio, en un ambiente quizás mucho más distendido que lo que podía ser, pues no sé, la iglesia u otros lugares de relación social. En este punto os voy a invitar a escuchar un corte de voz de Felisa, de 92 años, natural de Páganos. Ella recuerda así la primera vez, o las primeras veces que asistió a esta tarea de lavar la ropa en el lavadero del pueblo. Cuando empecé a ir al lavadero con 11 años, porque antes mi madre no me dejaba, pues las mujeres iban varias, porque claro, era la única forma de tener la ropa en condiciones. Por lo menos una vez a la semana se hacía la colada. Y yo, pues llevaría mis cosas para lavar. Pero lo que me pareció horrible, que se marchaba una que había terminado y el resto de mujeres la ponían verde. Y a mí me pareció tan feo y que pensé que eso jamás iba a hacer yo. Bueno, pues eso también es aprender a socializar. Claro, aprender a navegar por las relaciones sociales de los adultos, ¿no? Ver que efectivamente cuando una se retira, quizás en algún momento el corrillo empieza a ponerla a bajar de un burro. Beatriz, no sé si te has encontrado con testimonios de este tipo. Testimonios quizás así tan crudos en este sentido, ¿no? No me había encontrado. Sí que es cierto que lo que me comentaban que se respiraba en esos ambientes también es que, bueno, que dependía mucho de quién estuviera en ese momento, pues la conversación podía caer hacia unos lados o hacia otros, ¿no? Al final yo creo que igual que pasa en cualquier tipo de tertulia, realmente, ¿no? Y en cualquier corrillo actualmente también, aunque sea en el parque o aunque sea en otros sitios. Si ha pasado algo, si hay algún tipo de, no sé, de mal rollo entre alguna de las presentes, incluso si se quieren evitar ciertos otros temas, es muy recurrente hablar de alguien que no está. Entonces, eso me parece que es súper humano, y que hoy en día, incluso si analizamos nuestras propias relaciones, podemos observar que lo seguimos reproduciendo, vaya. Sí, sí. Bueno, aquí hemos hablado con dos psiquiatras del valor social del cotilleo en el buen sentido de la palabra, de buen rollo, y el cotilleo malo también, que también existe
Cumple una función social, eso es evidente, eso es evidente. Sí. Y eso de que quizás a las niñas al principio no les dejaban acudir al lavadero, también no sé si has tenido alguna referencia al respecto, porque quizás era un lugar donde se hablaba de cosas abiertamente que no eran para oídos de niñas. Me he encontrado con dos variantes ahí. Por un lado, niñas muy pequeñas que iban al lavadero con su madre, a lo mejor porque su madre no tenía con quién dejarlas, a lo mejor muy, muy, muy pequeñas, y que, bueno, que estaban ahí pues absolutamente ajenas a todo lo que ocurría, y que si acaso pues iban cogían un pañuelito y lo remojaban, estaban jugando más que nada, ¿no? Y luego con niñas que a edades muy, muy tempranas ya empezaban a coger el testigo de sus madres. Entonces, ahí podía cambiar mucho, podías tener a lo mejor 15 años y acudir a lavar ya por tu cuenta, tomando el testigo de tu madre, o por diferentes circunstancias, a lo mejor te pasaba con 10. Pues porque, pues por problemas personales, por problemas de salud, que eso delegara, ¿no? Entonces, creo que también lo que escuchaban o no escuchaban a veces también dependía precisamente del tacto que pudieran tener el resto de las usuarias para abordar ciertos temas delante de niñas muy pequeñas. Y ahí a veces entiendo que podría haber pues autocensura, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, de el dicho este tan común de que hay ropa tendida, pues a lo mejor para evitarles oír ciertos temas, y luego otras veces pues entiendo que por lo que fuera pues no había ese cuidado y sí podrían estar expuestas a escuchar de todo. Pero vamos, creo que en principio podría ser más una cuestión de intentar ser prudentes ante ciertos oídos, sobre todo también porque lo que allí se pudiera comentar, depende de a qué oídos llegara, también podía ser reproducido y podía no interesar eso. Y Beatriz, ¿qué se puede decir sobre la mirada de los hombres en torno a este lugar de socialización femenina? ¿Se manifestaba en los lavaderos también de algún modo la misoginia de la época? Bueno, lo que aparecía era, hay un elemento muy curioso, ¿no? Y es que los lavaderos eran espacios femeninos, estaban vetados a los hombres, pero no tanto por una cuestión, digamos, escrita, sino por una cosa puramente cultural. Se entendía que no era un lugar para ellos, entonces las veces en las que ellos entraban eran contadísimas, a lo mejor a acompañar a la madre o a quien fuera de la familia pues a llevarles el peso, a recogerles el peso, eran momentos muy puntuales. Sí que había a lo mejor conversaciones de lado a lado del lavadero, porque solían ser edificios abiertos o a lo mejor al borde de los caminos, entonces podían darse estos encuentros, pero siempre había una sensación de que eran individuos que estaban al margen de, ¿no? Y eso sí que unido a los prejuicios que existían, bueno, que siguen existiendo, sobre el temperamento femenino o de qué hablan las mujeres o ese tipo de cosas, teniendo en cuenta que eran espacios a los que ellos no accedían, pues creo que era el caldo de cultivo perfecto para que se generaran todo tipo de especulaciones, ¿no? Sobre lo que ahí ocurría, sobre lo que ahí hablaban o sobre lo... Bueno, pues hay una literatura oral que se refleja en dichos, etcétera, que pone de manifiesto que no esperaban nada bueno de lo que ahí sucedía, pero creo que es sobre todo una mirada que viene desde el desconocimiento y diría que un poco desde cierta rabia a lo mejor por sentir que ese terreno les era vedado, ¿no? Fíjate, Beatriz, que en la mitología vasca, lo dice José Miguel de Barandiarán, dice en el País Vasco estaba muy generalizada la creencia de que las brujas, las lamias, ya sabes, estas mujeres hermosas con pies de cabra o pies de gallina, seres de alguna manera diabólicos, se reunían ¿dónde? Dice Barandiarán, junto a los arroyos y remansos de agua que sirven de lavaderos. Esa asociación... Es que hay una asociación muy clara pues yo diría que en todas las culturas, entre el agua y las mujeres. En muchísimas culturas son las mujeres las que van a las fuentes, entra dentro de su rol de cuidados el abastecimiento de agua o en caso de los lavaderos el lavado de la ropa, ¿no? Entonces, claro, esos puntos de agua que son puntos a los que las mujeres acuden, también son puntos, acaban siendo de reunión femenina y bueno, creo que puede ir un poco en la línea de lo que decía antes,
desde esa mirada masculina de ver a mujeres reunidas en lugares con los que como hombre había que mantener cierta distancia, podía también pues propiciar especulaciones sobre las buenas intenciones o las malas intenciones de lo que allí pudieran tratar, ¿no? Ujú. Creo que es bastante concordante en general. Igual que por otro lado, a veces lo que ocurre es desde esa distancia también una idealización de ese ambiente y una romantización, y que luego, por ejemplo, se refleja en el arte, ¿no? En la pintura, pues en mujeres lavando en cuadros, en posturas y en actitudes que son completamente estilizadas e idealizadas, y que seguramente tenían poco que ver con la verdadera actividad física del trabajo, ¿no? Que seguramente era bastante duro. Yo lo más que he lavado en un lavadero han sido zapatillas de verano y costaba ya quedarle bien con el cepillo y con ese jabón chimbo de aquella época. Bueno, los lavaderos públicos, aunque Servidora los ha conocido, fueron cayendo en desuso con la llegada del agua corriente a los domicilios y ya definitivamente con la generalización de las máquinas de lavar. No obstante, en distintas localidades a lo largo de la geografía vasca se conservan algunos ejemplares reconstruidos o restaurados. La pena es que en muchos lugares se han perdido. Háblanos, para terminar, sobre el valor patrimonial de estos testigos de la sociedad de hace, pues de nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas. Desde el punto de vista arquitectónico, algunos edificios son muy notables, ¿no? Por el tamaño, por cómo están diseñados, construidos. Desde el punto de vista también del urbanismo, al final los lavaderos de alguna forma articulan parte del pueblo. A veces los encontramos en distintos barrios, a veces en la parte central del pueblo. Y yo creo que ese valor patrimonial es el que se ha puesto en valor normalmente allá donde se ha hecho, porque como bien dices, pues en otros casos están muy abandonados. Pero al margen de eso, que es más evidente, está todo aquello que no se ve, ¿no? Está, pues, que era un lugar para las mujeres, para el trabajo femenino, pero para ellas, y que ahí se concentraba una parte muy importante de la memoria. Parte de ese valor patrimonial está precisamente en que son lugares que visibilizan el trabajo de las mujeres, que normalmente, y sobre todo en los pueblos, pues siempre parece que ha quedado como en un segundo plano, ¿no? Creo que sobre todo patrimonialmente habría que reivindicar este papel. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante esta investigación que nuestra invitada ha centrado en localidades alavesas, pero que seguramente ha sido muy similar en otros lugares, donde el lavadero era no solamente un lugar de trabajo, sino un lugar de reunión para las mujeres. ¿Cómo podemos saber más sobre el trabajo de nuestra invitada, Juan? Bueno, primero esperamos que Beatriz nos entregue ese libro que nos tiene prometido, que no sé si va a tardar mucho, Beatriz. Pues debería estar ya enseguida, pero vamos a decir que de aquí a verano, esperemos que de aquí a verano esté. Mientras tanto, podemos leer un artículo que Beatriz tiene publicado en la revista de Eusko Ikaskuntza, Eusko News, en el número 578, que está accesible en la red. Es un artículo que se titula Una aproximación a la sociabilidad femenina y a la creación de la conciencia de género. Los lavaderos en el mundo rural alavés. Gracias, Beatriz, y mucha suerte con este proyecto, con este libro, que seguro que Juan está ya apuntando en su cuaderno de campo. Sí, señor. Gracias a los dos, eskerrik asko. Agur. Muchas gracias, eskerrik asko.